Cordial saludo. Magister Leonardo Alberto Mauriz de la Osa. Este trabajo sobre modelos pedagógicos fue realizado por los docentes Carlos Miguel Borja Oviedo, Luis Ferney Saya Úsuga, Diego Alejandro Agudelo y Juan Daniel Medrano Olivero. Introducción. Históricamente, América Latina ha sido una región en donde los sistemas educativos están vinculados a las diferentes necesidades sociales, políticas y económicas, establecidas por los grupos dominantes, quienes utilizan la educación para ejercer el control sobre los demás grupos de la población y para mantenerse en el poder. A lo largo de la historia, las prácticas educativas cotidianas responden a la ideología de las clases dominantes, quienes desarrollan sus políticas educativas para favorecer sus intereses. La historia de la educación demuestra cómo se han hecho intentos por cambiar y adoptar nuevos modelos pedagógicos que generen los cambios y las transformaciones que requiere la educación para los tiempos actuales. Reformas educativas en América Latina. Concluida la Segunda Guerra Mundial, se fundó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en octubre de 1945, con la urgencia de reconstruir sus sistemas educativos en lo inmediato y repensar a largo plazo los esquemas de enseñanza con el fin de educar para la paz. En noviembre de ese mismo año se creó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, por sus siglas en inglés. Los años 60 y 70, los movimientos sociales y posterior dificultad para el desarrollo educativo. La década de los 60 presentó los movimientos por los derechos y las libertades que abrieron nuevos horizontes para el cambio social. No obstante, en América Latina, la agudización de los conflictos entre los sectores privilegiados y los desfavorecidos social y económicamente no permitieron avances educativos significativos. Los años 80, nuevamente el proyecto principal y la necesidad de reformas educativas. La Declaración de Ciudad de México concluye con el establecimiento de metas claras que los países miembros deberían implementar, entre las que destacan ofrecer una educación general mínima de 8 o 10 años, eliminar el analfabetismo antes del fin del siglo, dedicar presupuestos gradualmente mayores a la educación. Los años 90, el interés por el aprendizaje de los estudiantes. Los delegados de 155 países, 20 organismos internacionales de desarrollo y 150 organizaciones no gubernamentales adoptaron la Declaración Mundial sobre Educación para Todos. Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje. En Colombia, las primeras escuelas fueron creadas durante el siglo XVI. En 1870 se declara la educación primaria como gratuita y obligatoria. En 1886 se establece que la educación sería regulada por el Ministerio de Educación Nacional. En 1969 el MEN crea los Institutos Nacionales de Enseñanza. En Brasil, los comienzos de un sistema educativo entre los años 1930 y 1980. Se creó por primera vez un Ministerio Federal de Educación y Cultura en 1930. La administración escolar se dejó a los estados y municipios. En ese momento se suponía que la educación para los niños de 7 a 10 años pasaba a ser universal y obligatorio. La primera universidad estatal se estableció en Sao Paulo en 1934. Niveles del sistema educativo. En Colombia, la educación preescolar, que está dirigida a los niños en edades comprendidas entre 3 a 6 años, la educación básica, dividida en educación primaria y educación secundaria, la educación media, que consta de 2 años, la educación superior. Para tener acceso a ella existen universidades tanto públicas como privadas. En Brasil, la educación brasilera está estructurada en 2 niveles, básico y superior. El básico comprende la educación infantil para niños de 0 a 6 años. Esta no es obligatoria y es impartida en guarderías para niños de 0 a 3 años y en preescolar para niños de 3 a 6 años. La educación fundamental para niños y adolescentes de 7 a 14 años
Esta educación tiene como objetivo permitir que el estudiante domine progresivamente la lectura, la escritura y el cálculo. El acceso a este grado es obligatorio y gratuito para todos los niños. La educación media de 15 a 17 años, caracterizada por ofrecer una educación que permita al estudiante participar en la vida de sociedad, progresar en el trabajo y los estudios superiores. La profesionalización puede ser obtenida en escuelas técnicas que preparan para diversas ocupaciones de industria, el comercio, la agricultura o los servicios. Modelos pedagógicos predominantes en Colombia. Heteroestructurante. Tiende a ser magistrocentrista, es decir, centrado en el maestro. El docente es quien transmite los conocimientos a los alumnos. Busca que los alumnos memoricen la información. El alumno es pasivo. Metodologías usadas: exposiciones orales y visuales, clases magistrales. Dialogante. Tiene como objetivo buscar el desarrollo integral del niño. Tiene en cuenta 3 dimensiones: cognitiva, práctico y valorativa. Los ambientes de aprendizaje deben ser flexibles. El desarrollo natural del niño se convierte en la meta de educación. Autoestructurante. Centrado en el alumno. Tiene como propósito garantizar la felicidad del estudiante. Acceso a los contenidos de forma experiencial y vivencial. El estudiante crea sus propios conocimientos de manera significativa. Tiene 2 corrientes: escuela activa y el constructivismo. Modelos pedagógicos predominantes en Brasil. Sociocrítico. Busca transformar el estilo de aprendizaje en los estudiantes, ya que se basa en las experiencias y reflexiones. Surge a partir de los principios teóricos de la Escuela de Frankfurt. Esta escuela surge como grupo filosófico en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial. Creación de la conciencia de grupo y el trabajo productivo. Los niños eran instruidos de manera integral. Formación integral, física, artística, sexual, política o moral y manual. Tradicional. Se concibe al estudiante como un ser pasivo, es decir, un receptor pasivo del conocimiento y objeto de la acción del maestro. El conocimiento se considera como algo que ya está dado y determinado por un sabedor exclusivo, que es la teoría y o el docente. La escuela tradicional aparece en el siglo XVII en Europa, con el surgimiento de la burguesía y como expresión de modernidad. El maestro cumple la función de transmisor del conocimiento. Es el maestro quien dicta la lección a un estudiante, quien recibirá las informaciones, las normas transmitidas. Se enseña a respetar a los mayores y el aprendizaje es un acto de autoridad. Modelo lusitano. Modelo colonial brasileño. La educación formal estuvo a cargo fundamentalmente de la Compañía de Jesús. Su enseñanza elemental se confundía con su función catequística.